Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo. Espero un Dios se encuentre muy bien. Ahorita voy a seguir con lo que es el estudio que Dios ha puesto en mi corazón realizar sobre lo que es el libro de Hebreos. Vamos a ir con lo que es la lección número 2. Antes de comenzar, vamos a poner esta lección en manos del Señor para que su Santo Espíritu nos guíe. Podamos seguir creciendo espiritualmente, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dame gracias, Señor, por este día más de día, Santo Padre, que nos has dado y la oportunidad que nos das, mi Señor, de podernos reunir mediante este medio, Santo Padre, para poder estudiar tu palabra, mi Señor. Pido, mi Señor, a tu Santo Espíritu que nos guíe con lo que es el estudio de este libro, mi Señor, que podamos seguir creciendo espiritualmente en nuestros hogares, que seas tú, mi Señor, el que nos ayude, mi Señor, a recordar y aprender todo lo que nos quieres decir el día de hoy, que podamos guardar cada enseñanza en nuestra mente y corazón, aplicarla en nuestra vida, para así ser de testimonio a todas las personas que estén a nuestro alrededor y ahora por estos medios electrónicos también. Te pedimos, Santo Padre, también que supla nuestras necesidades según sea tu voluntad. Techo, abrigo, alimento, salud, tú sabes cuál es, mi Señor, y sabemos que tú nos vas a responder en tu tiempo y tu voluntad, que siempre hace lo mejor para nosotros, Santo Padre. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Y gracias nuevamente por esta oportunidad de estudiar tu palabra. En el último amado Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermano. Lección 2 se llama Cristo, el Hijo de Dios sin pecado. Dice así el versículo clave. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Objetivo de la lección: tome en consideración la necesidad de la humanidad de Cristo, que le permite convertirse en el sacrificio perfecto por los pecados suyos. Vamos a ver lo que nos dice acá la introducción, mis hermanos. Dice acá: este capítulo comienza con la primera de 5 grandes advertencias o retos espirituales encontrados en Hebreos. Esta primera advertencia es a prestarle mucha atención a la palabra de Dios pronunciada por Jesús y sus apóstoles. El mensaje del Antiguo Testamento importante y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de muchas de las promesas hechas abajo o bajo el Antiguo Pacto. Sabiendo esto, debemos prestarle especial atención a esas promesas y enseñanzas y no dejar de aplicarlas nunca a nuestras vidas. Con frecuencia, la espiral descendente de la comunión con Jesús y con su pueblo comienza con el abandono de la oración y el estudio bíblico. Muchas personas que realmente son salvas dejan de leer la Biblia o dan por un hecho que saben lo que necesitan saber al respecto. Esta es una actitud peligrosa porque se demandará mucho de quienes han recibido grandes bendiciones. Muy bien, hermanos, vamos a parar acá un momento para hacer un comentario sobre lo que acabamos de leer. También, bueno, indicarles, como otras veces en otros estudios he hecho, estoy guiándome también con lo que es el texto del auxiliar bíblico portavoz. Entonces, igual que acá, nos dice que Hebreos nos da 5 advertencias, como nos decía este primer punto de la introducción, y vemos que, vamos a ver, en este caso sería desobedecer la palabra de Dios revelada por su Hijo propio. ¿Verdad? Vemos que desobedecer o descuidar la palabra de Dios es la primera advertencia que es clave. Y como dice acá, ¿por qué o qué nos mueve a nosotros a dejar de estudiar la Biblia? Vemos que acá el autor nos dice que lo primero que se deja son la oración y estudio bíblico. Y que muchas veces las personas salvas dejan de leer la Biblia, dan por un hecho que saben lo que necesitan saber al respecto. Entonces, hermanos, vemos que esto no es así. Yo no puedo dar por un hecho que ya sé todo. Si leemos la Biblia todos los años, una vez al año, durante 5 años seguidos, nos vamos a dar cuenta que vamos a ir aprendiendo cosas que no sabíamos. ¿Por qué? Porque conforme vamos creciendo espiritualmente, el Espíritu Santo de Dios nos va a ir revelando poco a poco lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Nosotros no podemos pretender que apenas somos salvos ya sabemos todo de la Biblia o que lo vamos a aprender en un mes y que nos vamos a hacer teólogos en una semana. El crecimiento en cuanto a lo espiritual es gradual y eso se logra con el estudio de la Biblia. Entonces no podemos dar por un hecho de que sabemos lo que necesitamos saber y punto. También hay otro aspecto que lo he mencionado muchas veces en clases de adultos y demás, que a veces nosotros decimos o llegamos a pensar que no me gusta tal libro o no entiendo tal libro, es muy difícil para mí. Entonces voy a leer toda la Biblia menos tal libro, voy a estudiar todos los libros de la Biblia menos X. ¿Qué es lo que pasa, hermano? La Biblia es un todo y todos los libros están conectados entre sí. Cuando la Biblia nos dice
que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Él para escribir la Biblia, no dice que todos fueron inspirados menos el que escribió aquel libro, o todos fueron inspirados menos los que escribieron el Pentateuco. Todos los hombres fueron inspirados por Dios para escribir toda la Biblia. Y si todos los hombres fueron inspirados por Dios para escribir toda la Biblia es importante. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que tal vez haya algo que yo no entienda en el momento o algún libro que para mí sea más pesado que otro, no por eso voy a dejarlo aparte. Veamos el ejemplo que yo siempre les pongo, por lo menos con los colegios. Cuando estamos estudiando en el colegio, en la escuela, que por poner un ejemplo no nos gusta matemática, igual la llevamos. Y si pasamos de grado o pasamos de año, lo pasamos llevando matemáticas, aprendiendo matemáticas, y eso es lo que nos ayuda a pasar o a seguir en el mismo nivel. No podemos dejar de llevarlo, no podemos decirle a los directores, no voy a llevar tal materia y aún así me quiero graduar, lo llevamos. Y así es con la Biblia, nosotros no podemos decir, tal libro no lo entiendo, es muy pesado, no lo voy a estudiar, punto. La Biblia es un todo inspirado por Dios y eso es lo que nos tiene que ayudar a nosotros a saber que toda la Biblia es importante y que no podemos dejar ningún libro de lado. Por eso es tan importante que entendamos que no podemos dar por un hecho que ya sabemos todo o solo lo que necesito saber, porque yo necesito saber el todo de la Biblia. Y el Espíritu Santo es el que poco a poco me irá ayudando a comprender y a entender los pasajes o los libros que tal vez para mí son un poco más difíciles. Pero eso solo lo logro con oración, confiando en el Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Entonces nos dice acá, naturalmente podría surgir la pregunta sobre la comparación de Jesús con los mensajeros angelicales. ¿Cómo es que un ser humano no es inferior a los ángeles? Podría parecer que el rango espiritual de los ángeles haría que ellos fueran superiores a cualquier ser humano, y Jesús ciertamente era un hombre. La respuesta a esta línea de preguntas se encuentra en la lección de hoy. Recuerde que el término superior se refiere a posición. Podríamos pensar que es como idoneidad para una tarea determinada. Una herramienta diseñada para un trabajo específico es mejor que una diseñada para una labor distinta. Un martillo es malo de desatornillador. Para una labor distinta. Perdón, hermanos, un martillo es malo de desatornillador. Los ángeles son idóneos para las tareas que Dios les ha asignado, pero nunca se hicieron con la intención de ser nuestro Salvador. Entonces vamos a ver lo que nos dice acá. El primer punto se llama Cristo es el autor de la creación. Entonces nos dice acá lo que es la palabra de Dios en Hebreos 2, 5 al 8. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, vamos acá, antes de seguir con lo que es la lección, viendo un poco lo que nos dice el auxiliar bíblico portavoz, nos dice que en cuanto a Cristo, el autor de la creación, todo eso o su encarnación se dio a causa de su ministerio redentor. Dice la necesidad de este ministerio redentor. ¿Por qué fue necesario que Jesús se encarnara? Vamos a ver algunos puntos para ver de por qué fue necesario que Jesús se encarnara, a fin de recuperar nuestro destino perdido. Y aquí vienen algunos puntos. El hombre fue originalmente creado para gobernar todas las cosas. Fue puesto a prueba, hecho un poco menor que los ángeles por un tiempo. A causa de su pecado, no ha sido todavía capaz de gobernar sobre todas las cosas. Jesús vino para completar por el hombre el propósito original. Entonces, viendo estos cuatro aspectos, primero es que Jesús se encarnó para recuperar nuestro destino perdido. ¿Cuándo? Cuando se pecó en el huerto del Edén. Entonces, dice acá, continuando con la lección, la humanidad de Jesús no fue un impedimento para él. Primero, porque los seres humanos fueron hechos para encargarse del mundo físico. Los ángeles no. Cuando Dios hizo a Adán, sujetó a toda la creación a él. Adán perdió su derecho de gobernar cuando pecó, pero ese derecho será restaurado en el mundo por venir. Los nuevos cielos y la nueva tierra estarán sujetos a quienes lo habiten. Solo haciéndose humano Jesús podía restaurar el dominio perdido de la raza humana sobre la tierra. Todas las cosas no están bajo nuestro control ahora mismo, pero cuando Jesús vuelva, ese proceso comenzará a invertirse. Los versículos 6 y 7 son citas del Salmo 8.4. Este salmo arroja una gran luz sobre estos versículos y bien vale la pena estudiarlo. En él aprendemos que Jesús se hizo hombre
para poder restaurar la humanidad a la condición que Dios tenía desde el principio. Jesús fue hecho semejanza de hombre pecador, pero él mismo no tenía pecado. En su vida Jesús demostró que podía vivir dependiendo completamente de su Padre y obedeciendo por completo la voluntad de Dios. Adán no pudo hacer eso, pero Jesús, el segundo Adán, tuvo un éxito rotundo. Para lograr esto, Jesús debía hacerse hombre. Satanás sabía que Jesús podía mandar que las piedras se convirtieran en pan, si así lo hubiera querido. Jesús resistió la tentación de usar el poder divino para satisfacer sus necesidades personales. Jesús comió, durmió, caminó y vivió como cualquier hombre, a pesar del hecho de que claramente poseía el poder para cambiar el curso de los eventos naturales a su antojo. Jesús nos enseñó una lección valiosa en todo esto. Nosotros no necesitamos un poder milagroso para vivir para Dios. Sencillamente necesitamos someternos al Espíritu Santo. Entonces el poder de Dios puede fluir a través de nosotros y nosotros podemos hacer todo en Él que nos fortalece. Entonces, para hacer un pequeño comentario, hermanos, es muy importante que nos dice acá el autor: nosotros no necesitamos un poder especial para agradar a Dios con nuestra vida. Lo único que necesitamos es obediencia. Y esa es la obediencia que Jesús enseñó. Cuando Jesús es tentado por Satanás, fue obediente. Él en ningún momento tentó a Dios. Y en ningún momento comienza a causar algún poder divino. Lo único que hizo que fue ser obediente a Dios. Y si nosotros queremos agradar a Dios con nuestra vida, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Ser obedientes. Así de sencillo. No ocupamos un superpoder, no ocupamos algún don aparte, no ocupamos nada que no sea la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, dejándonos guiar por su Santo Espíritu a través de la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a ayudar. ¿Y por qué Cristo era obediente? Si recordamos cuando fue tentado, las 3 veces que fue tentado, Jesús respondió a Satanás: escrito está. Jesús respondió con la Biblia. Su obediencia se basaba en el estudio de la palabra de Dios. Y si nosotros queremos ser obedientes al 100%, tenemos que basar nuestra vida en el estudio de la palabra de Dios. Solo así vamos a poder lograr una obediencia tal que agrade y honre a nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que importa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Buscar esa obediencia siempre. Bien. Dice acá: Jesús les dio a sus seguidores, así como a nosotros, un vistazo al gran poder que tendrá en el mundo por venir. Jesús calmó las tormentas con una palabra. Él anduvo sobre el agua. Él llamó a los muertos de vuelta a la vida física. Él invirtió el curso de las enfermedades espantosas. Estas no fueron trampas, fueron una demostración genuina del poder espiritual y de la autoridad. Estaban enseñando que todas las cosas estaban sujetas a Jesús. La noche que fue arrestado, Jesús le dijo a Pedro que él tenía 12 legiones de ángeles listas para venir a luchar si hubiera elegido ese curso. Él oró para pedirle a Dios que enviara a esos ángeles, para que se cumplieran las escrituras que profetizaban sobre su muerte en la cruz. Esta fue la sujeción de Jesús a la voluntad de Dios, que es lo mismo que la obediencia de Jesús a la voluntad de Dios. Él fue obediente porque él ya sabía para qué había sido enviado a la tierra. Tenía a sus ángeles, pero él obedeció. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender del carácter de Cristo, su obediencia. Nosotros debemos aceptar esto por fe, porque ahora no vemos que todo esté sujeto a Jesús, pero un día nuestra fe se le dará vista y aprenderemos que toda actividad humana solamente tiene mérito a medida que está relacionada con el plan de Dios revelado en Jesucristo. Entonces, como dice acá, toda actividad humana solamente tiene mérito a medida que está relacionada con el plan de Dios revelado en Jesucristo. O sea, toda actividad humana va a tener mérito, o toda actividad humana va a ser válida siempre y cuando mantengamos nuestra obediencia a nuestro Señor. Entonces, repitiendo los puntos que habíamos visto anteriormente acá en el auxiliar, entonces, y junto con ese primer punto, ¿por qué fue necesario que Jesús se encarnara? A fin de recuperar nuestro destino perdido, ¿verdad? Y en cuanto a recuperar nuestro destino perdido con el pecado en el Edén, el hombre fue originalmente creado para gobernar todas las cosas. Fue puesto a prueba, hecho un poco menor que los ángeles por un tiempo. A causa de su pecado, no ha sido todavía capaz de gobernar sobre todas las cosas, y Jesús vino para completar por el hombre el propósito original, que era ese: gobernar sobre todas las cosas. ¿Okay? Dice acá, en Hebreos 2, 9 al 13, segundo punto: Cristo es el autor de nuestra salvación. Probemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí, yo y los hijos de Dios los hijos que Dios me dio, perdón. Dice acá en cuanto a estos versículos, ¿para qué más vino Jesús? A fin de recuperar nuestra unidad perdida. Como resultado de su sufrimiento, Cristo nos une ahora con el Padre y se convierte en nuestro hermano mayor. Y es algo muy importante. Cristo sufrió en la cruz, pero ¿cuál fue el resultado de eso? Primero, nos une ahora con nuestro Padre, porque no hay ningún mediador entre Dios y los hombres que no sean Cristo. Y después se convierte en nuestro hermano mayor. Y dice acá lo que es la lección. La humanidad de Jesús le permite al final restaurar la raza humana al lugar destinado y también le permite traer la salvación a quienes están perdidos. A Jesús se le permitió hacer algo que no se les permitió a los ángeles. Él sufrió y murió. Ningún ángel podría jamás probar la muerte por ningún hombre. No obstante, Jesús pudo hacerlo porque nunca podía morir. Así como una persona salva tiene vida eterna en su alma, y esa alma no puede perecer jamás. Sin embargo, nuestros cuerpos físicos morirán, y el cuerpo físico de Jesús murió. Nosotros necesitamos recordar que la muerte de Jesús fue pública. Tal vez miles vieron su sufrimiento mientras pendía de la cruz, y cuando su cuerpo sin vida fue llevado desde la cruz hasta el sepulcro del huerto, donde fue sepultado. Nadie que estuviera cerca de la cruz tuvo alguna duda de que Jesús realmente había pasado de vida a muerte. Jesús no murió por nada que él mismo hubiera hecho. No murió porque fuera anciano o estuviera enfermo por alguna enfermedad terminal. Él era inocente de cualquier cargo en su contra. Jesús murió por usted y por mí. Murió para que nosotros podamos vivir. En ese sentido, Él se convirtió en el autor de nuestra salvación. Este término autor significa uno que va adelante como un pionero o alguien que abre el camino para otros y un líder principal. Es exactamente lo que Jesús hizo por todos los que crean en Él. Nosotros también debemos notar que el término perfeccionar en el versículo 10 de ninguna manera sugiere que Jesús fuera imperfecto en algún momento. El término significa completo. Y Jesús no podía completar la obra de la redención a menos que se hiciera hombre y sufriera por los pecados de otros. Nos dice acá, Jesús no solo hace algo por nosotros, Él hace algo para nosotros. En la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús, en realidad nosotros venimos a ser hijos de Dios y hermanos de Jesús. Quien nos santifica se hace uno con quienes son santificados. Jesús realmente vive en los corazones de quienes son salvos y su vida les da el poder de andar en un mundo pecaminoso como hijos de Dios, así como lo hizo Jesús mientras andó aquí en la tierra. Jesús les dijo particularmente a sus discípulos que Él los llamaría amigos y no siervos. Un siervo solamente hace su trabajo, no tiene parte en la planificación y comprensión de su amo. Jesús quiere que nosotros conozcamos su voluntad y entendamos su palabra y la sirvamos motivados tanto por el amor como por el deber. Entonces vemos aquí que importante lo que nos menciona acá el autor y la lección basada en lo que es estos versículos de Hebreos 2 del 10 al 13 sobre lo que vino Jesús a hacer por nosotros, cómo murió, cómo Él vino a ser nuestro hermano mayor, como decía acá el auxiliar, y también vino a unirnos con nuestro Padre, con Dios. Él vino a ser ese puente. Y eso es algo que tenemos que pensar. Ahorita pasada Semana Santa, es algo que tiene que dejarnos felices, agradecidos por lo que Jesús vino a hacer, porque si no hubiera sido por la obediencia del Hijo, no hubiéramos tenido lo que es la vida eterna. Pero Jesús hasta el último día obedeció, a pesar de que estaba en un cuerpo humano, a pesar de que estaba en un cuerpo de pecado. Como decía acá el autor, Él no moría, moría en nuestro cuerpo humano, en nuestro cuerpo terrenal, en nuestro cuerpo de pecado, pero Jesús no murió, Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo perfecto. Y esto que Él hizo fue gracias a su obediencia, gracias a obedecer al Padre, es que ahora nosotros tenemos esa vida eterna en Él, y eso es algo que tenemos que agradecerle por siempre. Acá nos dice, Cristo fue hecho semejante a semejanza de hombre. Está en Hebreos 2, 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces acá, en cuanto a estos versículos, nos dice auxiliar, ¿por qué más se encarnó Jesús? Con el fin de asegurar de nuevo nuestra confianza perdida. ¿Okay? Entonces nos dice acá, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, para asegurar de nuevo nuestra confianza, para asegurar nuestra vida eterna. Dice acá, los ángeles pueden ministrarnos, pero solamente Jesús puede realmente cambiarnos. Este cambio espiritual es algo que llamamos el nuevo nacimiento. Este fue el ministerio de Jesús. Este fue el ministerio que Jesús le explicó a Nicodemo, como se relata en el tercer capítulo de Juan. Nacer de nuevo no es adoptar una actitud nueva o meramente hacer cambios superficiales en nuestra forma de pensar o de vivir. Nacer de nuevo es tener una vida espiritual impartida en un alma muerta. Cobra vida de una manera que jamás hemos estado vivos antes. Cuando esto sucede, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Debido a que nosotros somos carne y sangre, Jesús se hizo carne y sangre. Jesús no nos salvó por darnos una orden o presionando algún botón en el cielo. Más bien se hizo como nosotros para poder morir por nosotros. Jesús debía morir para poder destruir el poder de la muerte. El principio se da claramente en Santiago 1.15. La concupiscencia produce el pecado y el pecado al consumarse produce la muerte. Detrás de este proceso está el diablo. Satanás es el autor de la confusión y el pecado. Hace mucho tiempo él trajo el pecado a un paraíso sin pecado y la muerte por el pecado se ha pasado a todos. Aunque nosotros podemos acortar nuestras vidas físicas con las acciones sin templanza, al final moriremos sin importar lo que hagamos o dejemos que hacer. Dice acá, Jesús libera del temor a morir a quienes crean en Él. Para un hijo de Dios la muerte simplemente es pasar de un tipo de vida a otro. La muerte no tiene aguijón y el sepulcro no tiene victoria para quienes conocen a Jesús como su Salvador y Señor. Dice acá también, los ángeles jamás podían lograr esto, pero Jesús sí. Era necesario que Él dejara el trono celestial y se hiciera hombre para salvar nuestras almas, y eso fue lo que hizo. Él se hizo como nosotros para poder ofrecerle la salvación a todo ser humano. En su encarnación, su muerte y su resurrección, Jesús cumplió las promesas del Antiguo Testamento a los hijos de Abraham. Él ofrece salvación, pero también ofrece comprensión mientras vivimos. Jesús puede suplir, dirigir y ayudar a quienes creen en Él mientras viven aquí en la tierra. Hace esto porque vivió en la tierra y entiende exactamente lo que necesitamos cada día. El término socorrer sugiere correr al llanto de un niño. Jesús responde a la tentación y el sufrimiento de sus hermanos porque entiende lo que están soportando. En el verdadero sentido de la palabra, un ángel podría servirnos, pero jamás socorrernos. Entonces, antes de ver acá lo que es la conclusión, vamos a repasar nada más los 3 puntos de la importancia de la encarnación de Jesucristo, basados en Hebreos 2:5 al 18. Primero, para recuperar nuestro destino perdido, que en este caso sería completar por el hombre el propósito original. ¿Okay? Después nos dice que también vino a fin de recuperar nuestra unidad perdida, que eso sería como resultado de su sufrimiento, nos une ahora con el Padre y se convierte en nuestro hermano mayor, y también vino con el fin de asegurar de nuevo nuestra confianza perdida. Son 3 puntos importantes por los cuales Jesús vino acá encarnado. Entonces nos dice acá lo que es la conclusión. La verdadera gratitud depende de la comprensión. Todos los días muchas personas hacen por otras cosas excepcionales que rara vez se agradecen. Otros producen nuestro alimento, nos proveen agua potable para beber y nos mantienen a salvo, pero en general damos por sentados sus servicios. Esta la misma falta de agradecimiento se le aplicará a las cosas que Jesús ha hecho por nosotros
a menos que entendamos la grandeza de su sacrificio al hacerse hombre, vivir como hombre y morir por nuestros pecados en la cruz. Ningún ser humano hubiera podido lograr la vida, el ministerio y el sacrificio de Jesús. Ni siquiera un ángel pudo haber hecho lo que Jesús hizo. La verdad es que Él hizo todo por usted y por mí. El motivo detrás de cada acción de Jesús fue el amor. Dios amaba al mundo, Jesús amaba a quienes Dios le dio. Él aún sigue amándonos y debido a ese amor hacia nosotros, nuestro amor y gratitud debe crecer por todo lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo por cada creyente. En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Jesús controla a los ángeles que nos ministran. Él es el Señor del universo y por medio de su amor y sacrificio, nosotros somos sus hermanos. Qué maravilloso Salvador. Muy bien, hermanos, nada más unas palabras finales mientras dejo acá las preguntas. Vean lo que dice acá que es muy importante. Nosotros no tenemos que dar por sentado lo que es la salvación que Cristo vino a darnos al mundo al morir por nuestros pecados. Como dice acá, muchas veces nosotros simplemente damos por un hecho lo que la gente tiene que hacer por nosotros. Así, tienen que darnos agua, tienen que darnos alimento, tienen que darnos salud, tienen que cuidarnos. Y lo damos por sentado, y al dar por sentado las cosas es una actitud egoísta. ¿Por qué? Porque al yo pensar que las cosas se me hacen porque la gente la tiene que hacer por mí, no le estoy agradeciendo yo. Yo no puedo dar por sentado nada. De hecho, nosotros, si mantenemos esa actitud egoísta, dar por sentado todo lo que nos dan, es una actitud egoísta hacia el prójimo. Pero si yo doy por sentado algo que a mí me dan de gente que puedo ver, ¿cómo lo vamos a hacer con lo que Cristo hizo hace miles de años? Es como decir, de ahí, yo no le agradezco a las personas que yo veo lo que hacen por mí, menos voy a agradecer lo que hizo Jesús, de él murió y ya. Y gracias a él ya soy salvo, pero hasta ahí, no. Va más allá de un simple dar por hecho de que Jesús tenía que venir a salvarnos. Es agradecerle, es agradecer lo que él sufrió, porque creo que ninguno de nosotros estaría dispuesto a sufrir lo que Jesús sufrió al encarnarse para morir por nosotros. Y para morir no solo por nosotros que somos sus hijos, hijos de Dios, sino también para morir por ese montón de personas que en esa época y durante todos los siglos, durante todo el tiempo, igual lo ha insultado, se ha burlado, ha hecho de todo en contra de él, pero igual dice que él murió por todos y por los pecados de todos. Entonces yo no puedo dar por sentado eso, yo no puedo dar por sentado el sufrimiento de alguien que murió por mí, por mis pecados pasados, presentes y futuros, y aún sin conocerme él murió por mí, y no es algo que yo pueda dar por sentado. ¿Por qué? Porque yo tal vez no lo haría por nadie más. Y al yo saber que alguien lo hizo por mí no es cualquier cosa, es una muerte y una muerte horrible que fue precedida de burlas, de maltratos, y no es algo que pueda dar por sentado. Y cómo no es solo agradecerle a Dios, que hay una canción que nos dice gracias por la cruz Dios, pero no solo es gracias por la cruz, cómo es una forma de agradecer a Cristo lo que hizo por mí, a Dios por haber mandado a su Hijo a morir por mí. No es un gracias de la boca para afuera, es viviendo una vida de obediencia, que es lo que nos decía la lección al principio, ser obedientes a la palabra de Dios, ser obedientes como Cristo obedeció desde que nació hasta su último suspiro en la cruz. Tenemos que ser obedientes a Él y esa es otra forma de agradecer. No solo de mi boca, porque de nada sirve que yo con mi boca en oración le agradezca a Dios por la cruz, por la muerte, por la vida eterna, pero con mi vida, con mis hechos, demuestre como que yo no creyera en Jesús. Es con mi boca, pero con mis actos de obediencia hacia Él, es como yo demuestro una gratitud verdadera, una gratitud genuina de mí hacia Él. Entonces, hermanos, este fue el segundo estudio de lo que es el libro de Hebreos. Ahí quedan las preguntas personales para lo que es el estudio propio en casa. Espero que haya sido bendición tanto para ustedes como lo fue para mí y que Dios nos siga guiando. Oremos, hermanos. Mi Señor Padre, te damos gracias por este momento, Dios, que nos permite estudiar nuevamente el libro de Hebreos. Gracias, Padre, porque nos permites estudiar a la distancia, porque nos provee los medios y el tiempo, Dios, para seguir creciendo para ti espiritualmente, Santo Padre. En tus manos, mi Dios, están nuestras vidas. Está en tu voluntad, mi Dios, lo que hagas con nosotros. Pero te agradecemos, Dios, porque hasta el día de hoy
podemos decir, nos has ayudado, nos has provisto siempre de cualquier necesidad que tenemos. Y siempre has estado con nosotros, no nos has abandonado, Santo Padre. Gracias, mi Señor, por todo tu amor y por la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz, mi Dios, para nosotros y para darnos la vida eterna y reconciliarnos contigo, Santo Padre. Te damos las gracias por esto y por todo lo que has hecho en nuestras vidas, mi Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.